Buenas, siguiendo con lo que es el repaso a mis películas favoritas de cada año, en esta ocasión pues toca el año 2005. Tenéis en mi canal una lista completa pues con todos estos tops que estoy haciendo desde el año 2000 en adelante y en fin, ahora le toca al año 2005, que es un año cuanto menos curioso. Vais a encontrar cosas raritas, sobre todo por las grandes ausencias y las películas tan extrañas, sobre todo la que vais a ver en el puesto número 10 seguramente os choque que esté esa película y no estén otras como, ¿queréis que os lo diga? Spoiler, 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 Memoria de una geisha, que me parece un peliculón soberbio. Lo que pasa que es una película que, fijaros cómo me entraría esa película, que en su momento pues la miré, me encantó, la compré, la volví a ver y no me acuerdo de casi nada de la película. Y yo por ese tipo de cosas no puedo incluirla en la lista solo por el hecho de que sea considerada pues mejor película que muchas de las que vais a ver a continuación. Algunas de ellas os iré explicando el porqué, como en anteriores vídeos, y en fin, os dejo con mi top 10 del año 2005. Para el puesto número 10, The Descent o El Descenso. Por este tipo de cosas os voy advirtiendo. Sé que esta película es una película del absoluto montonazo. Del absoluto montonazo. Pero en mi vida, en mi santísima vida, con las películas que he visto, que rozarán las 3000 o bueno, no sé cuántas películas habré visto a lo largo de mi vida, no hay ni una que me haya creado tal grado de frustración como esta. Lo que me crea a mí esta película es tremendo. Yo recuerdo verla en su día, verla un poco a ciegas, la compré totalmente a ciegas, me salió muy barato, una edición sencilla que salió aquí en España y tal, en Blu-ray, y digo, venga, está barata. Leí por ahí que la película tenía una buena ambientación de terror y tal, ambiente claustrofóbico, y digo, bueno, venga, voy a echarle el ojo. La verdad me interesan este tipo de películas, aunque la mayoría acaban vendiéndote lo mismo, pero bueno, vamos a darle una oportunidad. Y cuando me puse a verla, hay poquísimas películas a lo largo de mi vida que me hayan hecho apartar la mirada de la pantalla. Poquísimas. Y no por lo desagradable de una escena, por lo violenta o cosas del estilo, no. Es por el sencillo hecho de cómo crea el ambiente claustrofóbico. He visto verdaderos peliculones que tratan este tema, pero ninguno como consigue meter al espectador en esa claustrofobia incesante, constante, que cada vez va peor, cada vez va peor, a peor, y digo, ¡ay, madre mía, que no puedo! Yo, verdad que tengo cierto principio de claustrofobia, pero es que lo de esta película, las escenas en las que las chicas estas están pasando tan tranquilamente por túneles y eso, y cuando alguna pues se quedaba atascada, que parecía que no podía seguir, yo estaba, me cago en la leche. No me he inquietado, os lo digo en serio, de esa manera con ninguna otra película. En lo que es ambiente claustrofóbico y tal, nunca, jamás. Por esa sencilla razón, por esa admiración terrible que le tengo a esta película, la tenía que meter sí o sí en este top 10 que, insisto una vez más, sé que no es de las mejores películas de ese año, siquiera en un top, digamos, a valorar cosas cinematográficamente de ese año seguramente no estuviera ni en un top 30, pero yo la tengo que poner en mi top 10, sobre todo por todo lo que me hizo sentir esa película, que fue un dolor inmenso, pero la verdad que es muy meritorio, The Descent. Para el puesto número 9, una película que no todo el mundo terminó de tragar en su momento y a largo plazo tampoco. Buenas noches y buena suerte. Esta película no terminó de cuajar, digamos, de cara a un público genérico, porque es una película que se basa simplemente en un constante monólogo, un monólogo detrás de otro, un tipo delante de una radio, tal y cual, si tiene escenas que no son de eso, pero que sobre todo basa mucho su fuerza en eso, en soltar un monólogo detrás de otro. Y lo mismo que he dicho con The Descent, esta es una película a la que le tengo muchísima admiración. Me pasa con el cine de Tarantino, que hay quien me dice, no, es que tú eres un fanático de Tarantino. A Tarantino lo que le tengo es admiración porque hace cosas como la que se hizo en esta película, Buenas noches y buena suerte, que te tienen pegado a la pantalla, interesado en lo que está pasando, y es simplemente un tío hablándole a un micrófono. Tal cual, está simplemente narrando, contando una historia, contando lo que sea
hablando, que digo, para quien no haya visto la película no es que sea siempre así, pero es que hay escenas potentísimas, están muy bien montadas. Luego también pues el rollo de la fotografía y todo eso está muy bien, pero a mí lo que me gusta de esta película es cómo está montada, cómo está narrada, de manera pues eso, que te atrapa, hace que te intereses cuando realmente no está pasando tan gran cosa, pero es, para mi gusto, cinematografía pura y dura. Os la recomiendo muchísimo. Eso sí, por desgracia aquí en España cayó en las zarpas de una editora nefasta que la editó de manera nefasta y por desgracia no la puedo tener en mi colección porque en esas condiciones yo paso de comprarme una película. Pero en fin, es una película que recomiendo muchísimo, DVD, Blu-ray, lo que sea, tenéis que ver esta película. Ya entiendo que genera cierta controversia, pero a mí personalmente me gustó muchísimo. Buenas noches y buena suerte. Para el puesto número 8... Ay, sí, la tercera película de las precuelas de Star Wars, La venganza de los Sith. A mí me parece una película estupendísima, a mí me parece muy buena película, se la tiende a infravalorar por el sencillo hecho de que pertenece a esas precuelas que en su momento, pues lo mismo que pasa con las películas de Star Wars modernas, es en plan, todo es una mierda, todo lo que se haga ahora es una mierda, lo mejor era lo anterior. Hoy en día, en cambio, lo que se está diciendo es que esas precuelas pues no eran tan malas y que precisamente esta película era una maravilla. A tanto como maravilla no la pondría, pero sí está entre mis favoritas de esta franquicia. A mí la verdad que me encanta. La banda sonora, las escenas de acción, yo qué queréis que os diga, la película argumentalmente básicamente pues es un desenlace. Hay cosas que no son muy creíbles, como la transformación de Anakin a Darth Vader y todo eso, son cosas que realmente hacen que la película no dé todo su potencial, pero en general lo que ofrece a mí me parece una verdadera pasada. Aquí John Williams, de verdad, no voy a decir lo que se sacó John Williams haciendo la banda sonora de esta película, pero me encanta, me parece una verdadera pasada. Y es una película que con el tiempo se la ha ido valorando cada vez más, pero tiene ese lastre de pertenecer a esas precuelas tan odiadas que destruyeron las infancias, pero a mí... ¿Yo qué queréis que os diga? Me gusta un montonazo, la pongo prácticamente a la altura de las películas originales, que tiene un tono completamente diferente, pero sin embargo sí que te llega a sumerger en la franquicia de Star Wars, en la franquicia clásica. Seguramente mucha gente no esté de acuerdo con eso, pensando que solo el tramo final realmente tiene ese nexo de unión en cuanto a lo que es la estética, pero como película yo diría que no tienen nada que envidiarle a alguna, pues como El retorno del Jedi. Tranquilamente lo podría decir. Sé que es impopular, pero a mí me parece como película más redonda. Y en fin, la dejo para el puesto número 8, La venganza de los Sith. Para el puesto número 7, la que creo que es la mejor película que ha hecho nunca Nicolas Cage, El señor de la guerra. Este hombre es verdad que cuesta un poco tomárselo en serio hoy en día, pero por aquel momento, por aquel año 2005, este hombre me daba la sensación de que sí quería seguir haciendo buenas películas. Y en ese momento recuerdo que me la recomendaron mucho. Lo que pasa que después de esa película, yo no la había visto en cine, pero me la recomendaron muchas veces y después de eso ya empezó como un poco su declive, ya empezó a hacer demasiadas chorradas Nicolas Cage y así hasta nuestros días. Pero en ese momento me la recomendaban una y otra vez y yo estaba pensando, tenía una vez más ese prejuicio de decir, joder, pero es que Nicolas Cage lo que está haciendo últimamente, vaya tela, tío, vaya tela. Tardé bastante en ver esta película y cuando lo hice, de verdad no me arrepentí nada. Para mí es la mejor película de Nicolas Cage. Para mí borda un muy buen papel. Nicolas Cage, cuando ha querido, ha sido un grandísimo actor. Cuando ha querido, cuando le ha dado por trabajar, cuando le ha dado por escoger un buen papel, cuando no le ha dado por coger el primer contrato que le han puesto encima de la mesa, que yo creo que ese hombre es que le empiezan a poner papeles delante y tiene una mano que le firma contratos sin saber lo que narices está firmando. Pero en fin, esta película, tal y como está narrada, como por la historia que cuenta, que a mí este tipo de cosas me interesan mucho, lo que es el contrabando de armas, ese tipo de cosas que no se comentan tanto hoy en día, todos sabemos que existe, todos sabemos qué pasa,
pero nadie dice nada, nadie dice absolutamente nada. Retrata muy bien pues esa hipocresía que hay en la sociedad moderna con este tipo de cosas, y en fin, es una película que si os interesa la temática, si os interesa Nicolas Cage, al menos el buen Nicolas Cage, deberíais de conocer sí o sí, deberíais de ver sí o sí, El Señor de la Guerra. Puesto número 6 para una película que por desgracia se le está olvidando a mucha gente que existió, Sin City. Una película que en cuanto a estética me parece una pasada, me parece una pasada. Hubo otro tipo de películas que intentaron seguir esa línea de manera fallida, no, el siguiente nivel a fallida. Lo que pasa es que esta película tuvo la mala suerte de que ni entró tan fuerte en taquilla, ni luego tuvo, nadie creyó en ella, nadie creyó que esto podía dar algo más de sí. Luego pues tardó bastante en salir una segunda parte que bueno, acabó siendo algo bastante inferior, bastante mediocre, teniendo en cuenta lo que vendía esto. Y yo creo que como adaptación de cómic, también es un poco en esa época en la que llegan pues esta película, Watchmen, muchas adaptaciones de ese tipo, de cómic duro, de cómic serio, que mucha gente le gusta y tal y cual. Pues yo creo que fue un buen referente que no supieron aprovechar, no lo supieron aprovechar. Yo creo que Sin City daba para hacer muchísimo más a largo plazo, para que muchos otros cómics de este mismo estilo, que hay muchos, rollo Frank Miller y tal, tuvieran sus propias películas, pero lo que pasa es que el público no conectó con la película, o quizás fue cómo la vendieron en el momento. Quizá por aquel entonces las películas basadas en cómics estaban sí teniendo un pequeño boom, pero Sin City era como algo desconocido. Realmente esta película se iba a ver sobre todo por mucho por eso, por lo que es Bruce Willis. También tenía por ahí el nombre de Tarantino, que también empezaba a estar otra vez de moda en aquella época. Pero sin embargo no terminó de conectar, no terminó de conectar. Por cierto, la escena que rodó Tarantino para esta película es magistral, es una verdadera pasada. Tal y como está narrada también me gusta muchísimo, esa constante tensión que te va montando, la música que tiene de fondo me gusta mucho. Insisto, es verdad que a lo mejor fuera de lo artístico, fuera de lo que es la imagen y todo eso, no tiene nada de especial. Pero aquí realmente yo creo que vimos una oportunidad perdida de hacer otro tipo de adaptaciones de cómics, porque insisto, hay muchos cómics así que se han llegado a adaptar al cine, pero ni siquiera han salido de su propio país o de pequeñas salas de cine, y es una verdadera lástima. Yo creo que Sin City fue un muy buen referente que no se terminó de aprovechar a largo plazo. Espero películas así en el futuro. Sin City. Para el puesto número 5, Una historia de violencia. Recuerdo que en su día se hablaba mucho de esta película. Yo no la quise ver. Yo no la quise ver porque es que a mí David Cronenberg, lo siento, pero nunca me ha terminado de convencer como director, como artista, como lo que queráis. Ni siquiera su película quizá más popular, que es La Mosca, me ha terminado nunca de llegar. ¿Qué queréis que os diga? A mí me gusta la película, pero que no le veo realmente dónde tiene algo de especial esa película. Y en general con todo su cine me pasa lo mismo. Sin embargo, con esta película, cuando por fin conseguí verla, cuando ya ha pasado un tiempo, pues ya existía la edición Blu-ray, todo eso, la pusieron también en alguna plataforma digital, pues digo, oye, voy a echarle un ojo, que ya va tocando, ya va tocando. Es la que más he tardado de ver de toda esta lista. Y es de las mejores. Por supuesto, aquí está en el puesto número 5. Es una película sobre un thriller, sobre crímenes, ese tipo de cosas. A mí es un género que me encanta. No llega a ser cine negro ni nada de eso, pero sí se acerca mucho a ese cine clásico de crímenes, de, pues, yo que sé, vida rural, norteamericana y eso. Y la verdad que me gusta mucho cómo está contada, me gusta mucho la música que tiene esta película. Esa escena final con todos en la mesa y tal, con la música esa sonando, con esas miradas. Muy bien dirigida, muy bien dirigida. Aquí sí que tengo que reconocer, señor David Cronenberg, que hizo usted un muy buen trabajo. Me gustó muchísimo la película, la tengo todavía pendiente de comprar. Lo que pasa que es que cayendo en las zarpas de la gente que ha caído aquí en España, lo que es la edición Tree Pictures, pues lo siento, pero es que me tiran mucho para atrás. Yo no sé si eso a largo plazo va a seguir funcionando, pero en fin, dejando eso a un lado, me parece una película estupendísima. Viggo Mortensen lo borda en esta película. Y lo dicho, la banda sonora, el tipo de escenografía que tiene la película, cómo están algunas escenas contadas, que son así como muy lentas las escenas,
pero muy tensas, muy tensas. Es una película, insisto, si os gusta el cine de crímenes, ese tipo de cosas, los thrillers, ese tipo de películas que estás todo el rato pendiente de algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Pues esto es lo que tiene esta película. Insisto, muy bien rodada, un grandísimo trabajo de Cronenberg que recomiendo a todo el mundo. Una historia de violencia. Para el puesto número 4, Charlie y la fábrica de chocolate. Yo lo siento, Tim Burton es una debilidad. Es una debilidad. Y aquí me parece que estamos ante un muy buen Tim Burton. Es una película quizá algo excéntrica por cómo enfocan al personaje de Johnny Depp y todo eso, pero a mí me entusiasmó muchísimo. Me recuerda de hecho a esos grandes clásicos del cine fantástico, que de por sí está basada en un gran clásico del cine fantástico, pero digamos en cuanto a estética, como está contada y todo, me recuerda pues a esas películas rollo El Mago de Oz y tal. Y a mí, yo qué queréis que os diga, no la tengo quizá en un top 5 de Tim Burton, pero ahí cerquita anda, ahí cerquita anda. La música, la estética, rollo Tim Burton, ese estilo surrealista, ese estilo, digamos, impresionista, expresionista del expresionismo alemán que tanto le gusta, cómo está lo que es hecha la fábrica, los Oompa Loompa, que son personajes simpaticísimos. En fin, no es una historia verdaderamente sencilla, no tiene tampoco más, y encima que no es una historia original, pero sí me gusta mucho cómo la cuenta Tim Burton, y eso me ha pasado siempre. Tim Burton tiene una forma de contar las historias que siempre me ha gustado mucho, y sobre todo la forma de enfocarlas, la forma de darle la estética sobre todo. Y es una película que, insisto, con el tiempo sigo viendo y me sigue convenciendo. Y me sigue convenciendo un montón. Aquí Johnny Depp me gusta también mucho, es verdad que no deja de ser un personaje, realmente lo que me molesta no es la interpretación de Johnny Depp, es el personaje en sí mismo. En eso quizás donde sí cogea un poco más esta película, pero es algo que para mí no lo convierte en un impedimento para que esté entre mis películas favoritas de este 2005. Charlie y la fábrica de chocolate. Para el puesto número 3, hombre, Múnich, la que yo creo, digo ya poniéndome más técnico, poniéndome más, digamos, reparte carnets, poniéndome así, yo creo que debería de haber sido la mejor película de este año, sin lugar a dudas. Años después apareció una película muy similar llamada Argo, que sin embargo yo creo que está bastante por debajo de esta. Me pareció, Múnich es un peliculón, creo que fue uno de los últimos grandes coletazos de Spielberg al cine, porque luego Spielberg seguía haciendo buenas películas, pero ya no me pareció el mismo, ni muchísimo menos. Aquí, pues tal y como cuenta la historia, de una historia que de por sí mucha gente ya no se acordaba, una historia que nadie podía tampoco pensar demasiado que eso diera para contar la película que te cuentan, sobre todo que es una película muy larga, y se me pasa zumbando. Aquí Spielberg es cuando estaba en modo soy el dios del cine. Aquí soy el dios del cine. Te voy a hacer de cualquier historia, aunque pueda ser una historia interesante en función de cada persona, te voy a hacer de cualquier historia un peliculón. Aquí Spielberg estaba en modo lista de Schindler. Estaba en ese modo, no llegó a ese nivel, porque ese nivel para mí, yo insisto en ello, a mí la lista de Schindler me parece la mejor película de todos los tiempos, y en fin, estaba en ese punto, estaba en ese nivel, y de verdad, si no lo habéis visto, aquí estáis esperando. Esto es un soberbio película. Si tuviera que hacer un top de las que creo que eran las mejores películas de este 2005, insisto, esta estaría en la primera, pero con una diferencia tremenda sobre todas las demás, sobre Crash, sobre Brokeback Mountain, sobre Memorias de una geisha, las que podían ser las mejores películas de ese año. Yo creo que esta, con sumísima diferencia, estaba muy por encima, no se la reconoció en su momento, pero al público sí le gustó muchísimo. Y a la larga se ha acabado convirtiendo como pues en esa otra gran película de Spielberg, otra gran película de cuando Spielberg era el maestro, cuando todo el mundo teníamos una admiración tremenda. Ya los últimos años, lo dicho, sigue haciendo buenas películas, pero a este nivel no he visto Spielberg en los últimos tiempos. Y en fin, se le echa mucho de menos, y esta película la recomiendo muchísimo. Múnich. Para el puesto número 2, Match Point. Tenía que haber una película de Woody Allen sí o sí. Realmente cada año
cuando Woody Allen saca su película siempre casi voy a tiro fijo. Digo, sé que me voy a divertir con esta película, sé que voy a estar entretenido, sé que me va a gustar, lo sé. Antes me pasaba todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando veía una película de Woody Allen en un cartel o algo, yo lo que hacía era darme la vuelta, repelerla completamente. Nunca me terminó de llegar el cine de Woody Allen en su día. Incluso en esta época, en este 2005 del que estoy hablando, vi anunciada esta película y digo, no me interesa. Woody Allen no me interesa. Fuera, fuera. Hasta que precisamente viendo estas películas, lo que es la trilogía británica que hizo, Scoop, Match Point, pues fue cuando me empezó a llamar la atención. Digo, oye, estas películas que no sale Woody Allen, pero están dirigidas por él y tiene pues una narrativa pues muy similar. Se suele decir de hecho que Woody Allen parece que ha grabado la misma película 200 millones de veces, pero no es así, no es así. Sobre todo en esta, bueno, precisamente con Match Point o con Cassandra's Dream, pues hizo una cosa diferente y precisamente Match Point me pareció la mejor de todas en ese punto, la mejor con diferencia. Y fue a partir de este tipo de películas cuando empecé a decir, oye, tengo que ver más películas de este hombre. Por supuesto, Granujas de medio pelo, Un final made in Hollywood, que me gustan muchísimo esas películas. Lo que pasa es que cuando las vi en su día no me gustaban nada, pero después de ver estas películas me cambió el chip. Digo, le he pillado el punto a Woody Allen, le he pillado el punto. Y esta película me parece, no voy a soltar el término obra maestra, ni muchísimo menos. Si antes he dicho que Múnich la pondría como la mejor película de este año, si tuviera que hacer una lista, pues analizando cinematográficamente qué me parece a mí y tal, pues esta seguramente estaría en el segundo puesto. Cómo está contada, cómo está todo en esta película, cómo trata el tema del azar y esas cosas, sobre todo eso, muy rollo, muy simbólica con algunas cosas y eso, y Woody Allen aquí me sorprendió una barbaridad. Match Point, una película de Woody Allen que si no habéis visto ya estáis tardando. La dejo para el puesto número 2. Y para el puesto número 1, Batman Begins, la película de Christopher Nolan que lo cambió todo. Lo cambió todo. A partir de aquí hay un antes y un después en lo que es el cine de superhéroes y de hecho en lo que es la imagen que había de Christopher Nolan. A partir de aquí Christopher Nolan para muchos se convirtió en Dios, sencillamente en Dios, con mayúscula todo, Dios. Y a ver, esta película, os digo una cosa, tampoco me llamó nada la atención en su día, nada. Yo cuando la vi anunciada y tal, digo, otra película de Batman, otra, bueno. Hace tiempo que no hacen una película de Batman, pues aquí acaban de sacar una. Todo el mundo hablaba bien de ella, todo el mundo. Hasta que llegó el momento y dije, voy a verla tal y cual, y me quedé más o menos... Peliculón, peliculón, absoluto peliculón. Me encanta. Sobre todo porque rescataba ese personaje del espantapájaros que yo siempre... Me encantaba en la animación el espantapájaros, me encantaba ese personaje. No se le hacía ningún caso, no llegaba nunca a salir una película sobre él y cuando vi que la película, cuando empecé a verla y vi que iba sobre eso, digo, Dios, sí, qué ganas tenía de ver a este personaje. Y encima cómo hace la introducción de Ra's al Ghul y todo eso, que era un personaje que a mí no me interesaba nada y decía, madre mía. Y el pedazo de casting que tiene esta película, actores británicos, todos consagradísimos. En aquel momento algunos, pues como Michael Caine, quizás estaba el pobre un poco más olvidado y aquí pues se le dio muchísima vida, Cillian Murphy, por supuesto Christian Bale. Todo impresionante esta película. Yo aquí pues no voy a ser muy objetivo, esta película me levanta un hype tremendo cada vez que la veo. Y esto pues, fue por lo dicho un renacer de lo que era el cine de superhéroes de DC. Esto era otra cosa porque se hacían películas, algunas sueltas y tal, tiraban más o menos, pero aquí está el antes y un después. Aquí DC dijo, aquí estoy. Nolan dijo, aquí estoy. Y nos brindaron un verdadero película. Y hasta aquí el repaso de las que fueron mis películas favoritas, mis 10 películas favoritas del año 2005. Próximamente, a ver si puedo la semana que viene, el vídeo de las 10 películas favoritas que tengo del año 2006 y así sucesivamente hasta que rollo cuéntame cómo pasó, que al final me acabaré adelantando mi propia época, pero bueno.
En fin, os dejo opiniones sobre esta lista, que yo digo, sé que me faltan títulos importantes y todo eso, pero siempre digo lo mismo, es una lista totalmente subjetiva. Yo aquí no pretendo tener rigor cinéfilo de ningún tipo. Esto simplemente, estas son las que me gustan, estas son las que me emocionan y ya está. No tiene más historia. En fin, que disfrutéis mucho del cine. Un saludo.